Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Me escuchan bien? Ok, Señor, te damos infinitas gracias, Dios. Gracias te damos, Padre, por un viernes más. Estar aquí reunidos buscando tu rostro, Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo maravilloso, Señor, donde somos edificadas para ser transformadas conforme a tu imagen y tu buena voluntad. Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestro invitado de honor, tú eres nuestro invitado especial, te anhelamos. Espíritu Santo de Dios, queremos que estés aquí en medio de nosotras, Señor. Espíritu Santo de Dios, dirige, Señor, cada palabra, esta reunión, cada participación, Señor. Cada mensaje que tú emitas, Señor, a través de mi boca, Dios, que seas tú respaldándolo, Dios. Y te pido en el nombre de Jesús que todo cuanto hablemos, Señor, sea para edificación, Señor, de tu pueblo, Dios. Que sea para transformación de alma, Señor. Que, Padre, no sea para engordarnos, Señor, en conocimiento y en sabiduría, sino para poder ponerlo por obra, cada palabra, cada mensaje, Señor. Sabemos que tus planes son perfectos, Señor, para cada persona que está oyendo este mensaje el día de hoy. Planes de bien y no de mal, Señor. No importando lo que veamos, no importamos lo que estemos sufriendo, lo que estemos padeciendo, no importa. Nuestra mirada está firme, Señor, como este apóstol cuando empezó a caminar en el agua, Dios, y que le dijo, Señor, yo quiero ir hacia donde tú estás. Y él le dijo, ven, le dijo Jesús, y empezó a caminar sobre el agua. Pero cuando volteó sus ojos a ver el viento, a ver el agua, a ver las cosas que distraen, se estaba hundiendo y le dijo, Señor, no tienes cuidado de mí, que me hundo, porque quitó la mirada en aquel que todo lo puede. Nosotros no queremos quitar nuestra mirada de ti, Señor. No queremos quitar nuestra mirada. Queremos que a pesar de todo lo que veamos, lo que estamos viviendo, Señor, nuestra fe está firme, Señor. Y cada viernes consolidas a cada persona, cada mujer, cada varón que escuche este audio, Dios, bendícelo, Señor. Y permite que esta palabra sea implantada y que dé frutos en abundancia, en todo nuestro alrededor, en todo nuestro entorno, donde somos área de influencia. Gracias, Dios, por todo lo que haces en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amores, ¿cómo están hoy? El Señor les bendiga. Y vamos a ver cuál es nuestro verso clave. El verso clave del día de hoy está en Juan 15, 7. Pero a ver si me puedes ayudar, Tere, en buscar Juan 15, pero no quiero que me leas nada más el verso clave, sino que me leas desde el número 1 hasta el número 7, por favor. Porque esto es fundamental, esta es la base del mensaje de hoy. Hoy tenemos que ponerle mucho énfasis a esto y quiero por eso que leamos desde antes para estar preparados. Juan 15, versículo del 1 al 7, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Vieron lo que leyó ahorita Tere? ¿Cuántas veces se pronunció la palabra de permanecer?
muchas veces. Fueron solamente en esta parte del verso 1 al verso 7, bueno, hasta el 10, se dice permanecer 10 veces. Entonces, cuando una palabra está haciendo mucho énfasis en el Señor, es porque realmente quiere que nosotros pongamos verdadera atención en lo que Él nos está diciendo, ¿no creen? Siguen entrando. Entonces, el punto aquí clave, el verso clave es, dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo. O sea, nosotros presentamos como intercesoras cada día, todos los días, estamos levantando oraciones por sanidad, estamos por trabajo, por protección, o sea, muchísimas oraciones. Pero cuando nosotros hacemos una oración, ¿cómo la hace? Solamente diciendo, a ver si pega, a ver si Dios nos escucha. Es un hecho que si tú estás buscando de Dios y permanecemos, porque la palabra clave es permanecer como pámpano, como pegados, como alineados, como justamente con Él, ¿me entiendes? Sin apartarte de Él, dice la promesa, si permaneces en mí, y luego dice algo muy importante aquí, es una condición, mis palabras permanecen en vosotros, o sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que obedecer? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? La palabra de Dios. Ahí está la clave, ahí está la verdad. Entonces dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, en vosotros, pedid, mira nada más cómo es el desenlace de este verso clave. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es un hecho que cuando nosotros estamos orando, la petición que le estamos pidiendo a Dios es un hecho que Dios te la quiere contestar. Es un hecho que Dios te quiere dar lo que tú estás pidiendo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué pedimos tantas veces por tantas cosas y no nos contesta como nosotros queremos el Señor? Algo está pasando. Y la clave de todo esto es la permanencia. O sea, que si nosotros permanecemos, dice, pedid todo lo que queráis y entonces os será hecho. Para desglosar un poquito este verso, la palabra permanecer, ¿sabes que el lugar de permanencia es un lugar que debemos de buscar? ¿Sabías tú eso? El lugar de permanencia es un lugar donde nosotros tenemos que estar ahí buscando. ¿Cómo lo buscas? A través de la Biblia, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la búsqueda divina de Dios, sentir su gozo, sentir su presencia. Qué padrísimo es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo hablar con Martita o puedo hablar con Marina o puedo hablar con Tere, pero ¿sabes cuál es nuestro común denominador? Jesucristo, el amor que tenemos para con Jesús. Entonces, ¿de qué van a ser nuestros diálogos? Si, por ejemplo, yo llego a Nicaragua, me encantaría ir a visitar a la familia, convivir con cada uno de ustedes y todo. Pero ¿sabes por qué me encantaría? Porque sé que estamos en Cristo, en un mismo sentir. Entonces, nuestra reunión, nuestra convivencia, ¿cómo va a ser? De edificación, de testimonios, de cosas preciosas. Hoy en la mañana estaba yo feliz porque pues cumpleaños mi hija, la menor, y puse una felicitación en Facebook y me dice mi hija en la mañana, y le digo, amor, te puse una felicitación. Yo la puse como a la 1 de la mañana cuando yo terminé el estudio, de preparar el estudio de acá, me puse a escribirle algo para que cuando ella se levantara ya viera eso. No me imaginé el respaldo que Dios iba a enviar con su ejército celestial. Y cuando ella se levanta, ella se asombra y me dice, mamá, me dice, mira nada más cuánta gente me ha felicitado. Y entonces su corazón se gozó. Pero ¿sabes por qué? Por la comunión que hay entre los hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios nos gozamos cuando alguien se goza, nos entristecemos cuando alguien se entristece.
Eso es lo que Dios quiere, una permanencia en comunión, una permanencia en unión. Entonces, checa esto. El lugar de permanencia es el lugar que debemos de buscar. O sea, promesas y beneficios a través de esta permanencia. Jesús nos habla de permanencia en este pasaje que leyó Tere, nos habla de permanencia insistentemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué insiste tanto Jesús en que permanezcamos? Él está poniendo un foco de alerta ahí. Él está poniendo un foco de alerta para que nosotros no lo pasemos por alto. Por eso es que te dice, permanece, 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 permanece. Y si no me oíste, permanece. O sea, insistentemente. Que no lo pasemos por alto, que no seamos indiferentes. Y que no le demos valor a las cosas del mundo más que el valor que deberían de tener. ¿Me explico? Él nos invita a ponernos en atención, en foco, en alerta, en lo especial, en su palabra. Fíjate nada más, aquí lo que leyó Tere, y si nos vamos hasta el verso 10, nos dice, permanece en mí, ¿sabes cuántas veces? Permanece en mí 4 veces. Permanece en mí. O sea, lo que te está diciendo es que tú solo o tú sola no vas a poder salir en victoria de todas aquellas cosas o afanes o enfermedades o problemas o situaciones. Solo no vas a poder salir. Necesitas de Jesús. Tú necesitas de Jesús. Yo necesito de Jesús. No podemos salir solos. Entonces, fíjate, 4 veces dice Jesús, permanece en mí. 4 veces. Luego dice como ejemplo, permanece en la vid, porque la vid, si tú la quitas de la planta, ya no da fruto, ¿me entiendes? Entonces, para que una vid te dé fruto, tiene que estar permanentemente pegada al árbol. Entonces, permanece en la vid es un ejemplo que da, pero de permanencia otra vez. Y luego dice, el que en mí no permanece, lo dice una vez. ¿Sabes por qué lo dice una vez nada más? Porque Dios no desea que tú te apartes de Él. Él no desea que tú te apartes. Y dice, el que en mí no permanece, pero nosotros, tú y yo, vamos a permanecer. Y dice, permanecen en vosotros mis palabras. Ahí lo dice una vez más y vuelve a hablar de permanencia. Y permanece en mi amor. Esto es importante. Cuando te dice permanecer en el amor, la clave de toda la permanencia es el amor, porque a través del amor de Cristo es donde nosotros tenemos todos los beneficios. ¿Y sabes cuántas veces te dice de estos versos, permanece en mi amor? 3 veces. Quiere decir que si tú recapitulas todo esto, son más de 10 veces lo que Dios está hablándote de permanencia, 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 permanencia. De una u otra forma te está hablando, permanece, por favor, permanece. Y en el verso 16, fíjate, empezamos con el verso Juan 15:7, donde dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo, todo. Pero en esta situación está tan gruesa que no creo. Claro que sí, porque dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en el verso 16 dice, que tu fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Y te vuelve a reafirmar el verso clave del día de hoy. ¿Me explico? Y con eso estamos cerrando nuestra pequeña introducción, porque era fundamental ahondar un poquito en esto para que sepamos que cuando en la palabra de Dios, cuando nos ponemos nosotros a leer y encontramos una palabra repetida durante tantas veces dentro de renglones tan cortos, es porque Dios quiere enfatizarnos algo y que no lo pasemos por alto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, la lección que vamos a estudiar el día de hoy es la lección 22 correspondiente a este año, y el tema, como se los había puesto en el chat, es aferrados al Señor y a su palabra. O sea, nosotros tenemos que estar, ¿cómo?
aferrados al Señor, no soltarnos, aferrados al Señor. Pero para poder estar aferrados al Señor, ¿de dónde va a venir el conocimiento? ¿De dónde va a venir la fe? ¿De dónde va a venir la mansedumbre? ¿De dónde? De su palabra. Entonces es necesario no solamente verbalizar o orar, ¿no? De decir, Señor, estoy contigo, te tengo en mis pensamientos, estoy aquí. No, también tienes que documentarte, leer la palabra, dedicar un tiempo a la lectura de la palabra, porque ahí es donde vas a encontrar tu edificación. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, permanecer es una palabra clave que quise ahondar un poquito más en ella para que veamos el concepto general. Dice, permanecer viene del presente imperativo. Es una imperativo, es como una imposición, es una acción constante, es una acción continua que no se detiene, no hay pausas. Cuando hay permanencia, no podemos decir, hoy sí soy creyente, mañana no. Hoy sí leo la palabra, mañana no. Hoy sí oro, mañana no. Es algo continuo, no hay descanso, ¿me entiendes? Que no se detiene, no hay pausas. Es durante toda tu vida. La permanencia que tienes que tener con Dios es durante toda tu vida. Tiene que ir creciendo y que nunca haya una decadencia. Cuando tú te des cuenta que tu vida espiritual se está enfriando, cuando te des cuenta que estas cosas están pasando, alármate. El día de ayer yo platicaba con una de ustedes y tengo yo grabados en mi computadora los primeros estudios cuando no teníamos el canal de YouTube. Y me puse a observarlos porque se los quiero mandar a Dulce para ver si los subimos al canal. Y entonces estaba yo checándolo y empiezo a ver, porque en ese entonces todas me obedecían con las cámaras encendidas. Y entonces estaban las cámaras prendidas y empiezo a ver las caritas de cada una de ustedes cuando yo estaba dándoles el mensaje. ¿Y sabes una cosa? Veía en algunas de ustedes una hambre, una pasión, una tensión. O sea, que estaban tomando notas, pero con un amor, se transmitía. Y entonces el día de ayer una de estas chicas me llama por teléfono y me dice, Xiomara, necesito que ores por mí, por esto y esto y esto. Y desafortunadamente los lunes de oración me falta mucho. Los viernes me ha llegado a faltar. Entonces nos damos cuenta que no está esa permanencia. ¿Me explico? Y entonces nosotros demandamos de Dios que haga, que me conteste, ¿por qué no me responde? Y yo, mi permanencia, mi perseverancia, ¿dónde está? O sea, queremos demandar y echarle la culpa todo a Dios. ¿Y nosotros qué? ¿A qué nos comprometemos nosotros? Es que yo tenía una prioridad, siempre hay otras cosas. Por eso empecé yo comentándoles aquí entre nos, fuera de grabación, les hablaba de ese pasaje de Marta y María, ¿no? Y que Marta le pone quejas a Jesús y esperaba que Jesús le respaldara y decir, oye, ve a ayudarle a tu hermana, no seas floja. No, Jesús le dijo, no, ni te metas con ella, déjamela aquí, vente chiquita. Tú escogiste la mejor parte, estar a mis pies. Nosotras tenemos que también elegir esa mejor parte, buscar de Dios, buscar su rostro, bendiciones para cada una de las que están aquí, porque casi siempre son las mismas. Bendiciones. A todas las que no están aquí, yo ando detrás mandando estudio personalmente a cada una para que sean edificadas. Y entonces estamos viendo que pues no dejan de ser bebés espirituales. Y no crecen. Entonces yo tengo el compromiso y ahora les digo, no solamente te voy a mandar el mensaje, sino por lo menos escríbeme una línea diciendo qué te aportó para saber que verdaderamente, y sabes una cosa, lo veo en los resultados, pero una vez hice la prueba y les digo, lo mandé al chat general, el estudio. Durante 1 hora vi que no se movió YouTube el canal.
Se los mandé en el chat general y en el chat general las 48 podían verlo y no se movió. Entonces empecé a mandarlo uno por uno. Me doy a la tarea de hacerlo, todo para la obra de Dios. Así, a cada una. Y empezó a subir el canal, empezó a subir las vistas, y ahora son 60 y tantas, 70. Hay una de las clases que tiene hasta 80 y tantas vistas ya. O sea, estamos viendo resultados, pero ¿qué? O sea, el compromiso está en las personas, no, está en la líder que tiene que estar detrás mandándoles para que puedan tener ese alimento. Porque lo mejor sería, de verdad, si hubiera hambre y sed de Dios, que yo mando eso al canal directivo, al chat de nosotras general, y de ahí todo el mundo ve y se mete por su propia convicción. Pero no, si yo no lo mando en forma personal, no avanza. Entonces tenemos que aferrarnos al Señor, tenemos que permanecer, que buscar de verdad el rostro de Dios. Y no solamente estar ahí esperando a que se nos dé el alimento, ¿me entiendes? O sea, no va por ahí el asunto. Entonces, permanencia o permanecer es un presente imperativo, es una acción constante, es una acción continua, que no vas a detenerte, que no vas a hacer pausas, o sea, vas a permanecer, es durante toda tu vida. No, hoy sí, mañana no, es que hoy tuve tiempo, hoy no, o sea, no es eso, tienes que ser, o sea, tener esa convicción de decir, ¿sabes qué? Voy a buscar de Dios y va en crecimiento, nunca en decadencia. El permanecer es incremento. Si hoy estás, mañana más y pasado mañana más, ¿me explico? O sea, vamos a querer más y más y más de crecimiento. Y Dios de verdad, a medida que Él va viendo tu entrega, te suelta más bendición, te suelta más bendición y te suelta más bendición. El objetivo de la lección. Objetivo de la lección es comprender que la permanencia, ¿cuál es nuestra palabra clave de hoy? La permanencia. Ténganlo siempre presente. Entonces, comprender que la permanencia es la presencia del Señor y en su palabra es sendero para libertad y bendición. Comprender que la permanencia en la presencia del Señor y en su palabra es el sendero para la libertad y la bendición. Reconocer que hay que activarla. En cada área donde el Señor te muestre que tú no estás todavía entregado completamente, actívate, actívate. Dile, Espíritu Santo, muéstrame qué área yo tengo que activarme. Ese es el objetivo de la lección. Entonces, muchos hijos e hijas de Dios siguen batallando con problemas personales. ¿Te ha pasado? ¿Qué dices tú? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me escucha? Muchos hijos e hijas siguen batallando con problemas personales que los tienen detenidos espiritualmente. Pero ¿sabes una cosa? Eso no significa que esté sana. O sea, cuando una persona está detenido espiritualmente, ¿sabes una cosa? A mí me preocupa cuando este grupo no crece. Porque hay tiempos en que algunas de ustedes se activan y empiezan a mandarme gente y a mandarme gente y a mandarme gente y de pronto no se activan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, a veces arriba. Muchos hijos e hijas de Dios siguen batallando con problemas personales. Cuando veo de verdad que el mismo problema, ya llevamos un año y me sigues diciendo que estás en el mismo problema, algo malo está pasando. ¿Sí me entiendes? O sea, no puede ser posible de que no haya un avance. Si estás perseverando en oración, si estás perseverando en el conocimiento de la palabra, si estás entregada en un discipulado, tienen que haber frutos a fuerza, de verdad. O sea, tiene que haber frutos. Yo cuando llegué a Centro de Vida Lomas, aquí en la Ciudad de México, cuando yo llegué, me dice mi mentora, Xiomara me dice, siento una unción cada vez que tú entras a este salón. Siento que Dios está contigo. Actívate. Levanta una casa de vida.
tú tienes todo el carisma para eso. Y empezó a decirme y a decirme y a decirme. Y le decía yo, no me digas eso. Mejor yo te ayudo. Ya tienes tu casa de vida, cuando quieras que yo predique, predico, te apoyo en oración. Y entonces me volví su asistente. ¿Sabes por qué? Porque estaba huyendo a la responsabilidad que implica tener a cargo un grupo. Y era padre cooperar y sentirme que estaba yo activa espiritualmente, pero no tener la responsabilidad directa. ¿Me entiendes? ¿Cuántos de nosotros somos así? Y yo pasé así y me decía ella, ¿cuándo, Xiomara? ¿Cuándo, Xiomara? ¿Cuándo? Y me metía a las prédicas, me metía aquí, me metía allá a la intercesión, me jalaba. Gloria a Dios por esa mujer, gloria a Dios. Porque yo estaba estancada y aparentemente cristiana, o sea, porque yo iba a la iglesia, yo estaba ahí sirviendo, yo apoyando y todo, pero no asumía la responsabilidad que Dios me quería hacer, o sea, me quería dar. ¿Por qué? Porque estar al frente de un grupo es una responsabilidad importante, no sabes a qué horas te van a llamar, qué necesidades tengan, de verdad, y muchas veces no sabes ni siquiera qué consejo vas a darles, porque no dominas todas las áreas. Pero ¿sabes qué? Cuando tú permaneces en la palabra, Dios se encarga del resto. Y yo ya me he dado cuenta, porque yo digo, yo no soy sabia en tecnología, yo no soy sabia en enfermedades que nunca he escuchado, yo no soy sabia. Y de repente me llaman y me piden consejería a mí. Y yo dije, ¿a mí? O sea, ¿qué te digo? Y entonces en el momento en que yo estoy escuchando a la gente, le digo, Señor, Espíritu Santo, te necesito ahora. Te necesito ahora. ¿Qué le voy a decir? Y de repente, cuando ya escucho a la persona y me toca hablar, abro la boca en obediencia y empieza el Espíritu a llenarla. Y cuando termino de hablar me dicen, era lo que yo estaba necesitando justamente. Y yo, gloria a Dios. Y la primer sorprendida soy yo. Pero ¿sabes una cosa? Esto es permanecer, que no eres tú. Y el punto importante de esto es saber que tú no tienes el protagonismo. ¿Me entiendes? Tú no eres la importante. El importante es Él, el que derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Él es, no tú. O sea, que no aparezcas tú en pasarela y que te pongan con luces y bombones y que digan, oye, y que la gente te alabe. No va por ahí. El asunto es Jesucristo, ese es el centro. Entonces, por eso muchos hijos e hijas de Dios siguen batallando con estos problemas personales que los tienen detenidos espiritualmente o dando vueltas en el mismo sitio. ¿No te ha pasado? Están en lo mismo y no salen y están en lo mismo. Opresiones mentales, opresiones emocionales, temores, dudas, incredulidad, malos deseos. Hubo una chica que me hablaba para decirme de una situación personal que tenía con una pareja y le decía yo, pues déjalo, las cosas no están en el orden de Dios, déjalo. Y me llamaba otra vez y era lo mismo, y me llamaba otra vez y era lo mismo. Dije, oye, espérate, a ver, ¿qué vamos a hacer? Tiene que haber un cambio. Hasta en el momento en que tú cambies vas a ver los frutos, si no, no los vas a ver. Tienes que ser obediente, sujetarte a la palabra, ¿me explico? Si no, entonces, ¿para qué me buscas? ¿Para que yo te dé un consejo que no vas a obedecer? ¿O que no vas a acatar? ¿Me entiendes? Los mandamientos de la ley de Dios son muy claros, son una guía para nosotros saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando estamos así atorados con opresiones mentales, emocionales, temores, dudas, incredulidad, malos deseos, hábitos crónicos, porque a veces tenemos hábitos crónicos que no salimos de ahí, esos hábitos crónicos. Saben que no deberían de seguir así, pero no han podido vencer, no lo pueden vencer. Y ellos te dicen, o ellas te dicen, es que no puedo salir de ahí, no puedo. ¿Qué es lo que les hace falta para poder salir de ahí? Permanecer.
Porque el problema está en que hoy lo hago, hoy oro, mañana no, ya se me olvidó, los afanes, ¿me entiendes? Ya no me dio tiempo, me enfrié. Fíjate nada más, las personas que están ahorita por procesos difíciles, cuando yo hablo por teléfono con algunas de ellas, me doy cuenta que, por ejemplo, la última vez las dejé activadas, ¿no? Y quedaron súper, de verdad, conscientes de la situación, qué es lo que deben de hacer, o sea, y todo, estimuladas, con esperanza. Y 8 días después vuelvo a hablar y están opacados, tristes. Y yo digo, ¿qué pasó? A ver, chiquita linda, ¿leíste la Biblia? No. ¿Pusiste alabanzas? No. ¿Lloraste al Señor? No. Entonces, tienes que permanecer. Esa es la clave. La clave es permanencia. Saben que no deberían de seguir así, pero no han podido vencer. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no estamos permaneciendo en la presencia del Señor? ¿Por qué no permanecemos en esa palabra en forma cotidiana? Cotidiana. ¿Por qué no? ¿Sabes una cosa? Te voy a decir un secreto. Esto no es la condición de vida que Jesús pagó por ti y por mí. Esto no es la condición de vida que Jesús quiso para ti. Vivir por costumbre, hoy tiene que terminar eso de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras acciones. Vivir por costumbre, ya no más, ya no más. Punto número 1. Conocimiento versus acción. Una cosa es que nosotros tengamos conocimiento y otra cosa es que nos activemos a actuar bajo ese conocimiento, ¿sí o no? Hay versículos bíblicos que no sabemos de memoria. Filipenses 4:13, por ejemplo. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y cuando te digo, ¿y puedes hacer algo? No, no puedo. ¿Cómo? Pero si Filipenses 4:13, sí, ya me lo sé, todo lo puedo en Cristo, pues actúa, ponlo en acción. ¿Sí me entiendes? Hay versículos entonces que no sabemos de memoria, pero entonces los declaramos, decimos que los creemos y sin embargo no hacen el efecto que esperábamos. Todo lo puedo. Yo me acuerdo de mi examen recepcional cuando terminé mi carrera, la licenciatura en Administración de Empresas. Yo iba a presentar mi examen recepcional y me dio una temblorina, como una taquicardia. Estaba yo apanicada y le hablé a mi mamá por teléfono. Y le dije, mamá, eran como las 6 de la mañana o 5 de la mañana, no sé. Mami, le digo, por favor, ora por mí porque tengo que presentar mi examen recepcional y estoy que tiemblo. Mamá, me tiemblan las manos, me tiembla el cuerpo y me dice, ponte de rodillas. Mira la sabiduría de ella. Ponte de rodillas. Y yo me pongo de rodillas y me dice, vamos a orar y entregarle todo a Dios. Quedé ligerita. Y luego llego ahí a ese examen y me dicen los sinodales, Xiomara, este año es el primer año que ya no se da mención honorífica, si no te la hubiera sacado. Y yo dije, gloria a Dios, ¿me entiendes? O sea, terminé mi examen por unanimidad. Pero ¿sabes qué? Estaba yo llena de pánico. Pero me acordé de ese pasaje y mi mamá me dice, cuando tú abras esa puerta donde te van a presentar el examen, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y ¿sabes una cosa? No solamente es pronunciarlo, sino vivirlo, ¿me entiendes? Que esa convicción baje a tu corazón y que te lo creas. Todo lo puedo, verdaderamente todo lo puedo. ¿Sí me entiendes? En Cristo, que es mi fortaleza. Entonces, estudiemos a fondo 2 pasajes muy importantes y descubramos lo que hará la diferencia. Por ejemplo, tenemos el pasaje, a ver, Berta, si quieres buscarlo, está en Juan 8, 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Y mientras ella lo está buscando, ya me avisas, me haces una ceñita que ya lo tienes. Mientras lo busca, les quiero comentar de que cuando vemos en la Biblia, hay unas letritas chiquitas que aparecen a veces en tu Biblia
que dice Selah, S-E-L-A-H. ¿Lo has visto en tu Biblia? Sí, ahorita. Entonces, cuando encuentres esa palabra Selah, quiere decir, con letras chicas, que te está invitando el Señor a meditar. Cuando veas Selah, significa meditar. Es hacer propia la imagen de lo que tú estás leyendo. Por ejemplo, Jesucristo iba sanando y había multitudes, ¿no? Y llegaban las multitudes y él imponía manos y sanaba, él tocaba a los ciegos y recuperaban la vista. Entonces, cuando tú estás leyendo esa palabra, visualízate como que tú estás ahí. Visualízate como que si tú eres una de las personas protagonistas, me explico, de la historia. Tú estás ahí. Tú estás caminando al lado de Jesús, sientes el tumulto de gente que te avienta, ¿no? Porque todo el mundo quiere estar cerca de Jesús por su milagro. Sientes que ya estás a punto de tocar el manto. Sientes que tú estás tocando ese manto y ese manto te trae salud, sanidad y plenitud de gozo. ¿Me explico? A eso te invita Selah. Es meditar, es vivir. Es tenerla, esa palabra tangible para ti, ¿me entiendes? Es apropiarte de esa palabra y que esa palabra no quede como una historia que pasó en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, sino es una palabra viva y eficaz para ti hoy, ¿me explico? Y entonces vas a experimentar verdaderamente la sanidad y vas a experimentar la libertad. ¿Me estoy dando a entender? A ver, Berta, léanos el pasaje, por favor. Dice, Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y si mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Perfecto, muchísimas gracias. Esta versión que tengo yo creo que es de Reina Valera, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieras en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, nosotros podemos leer una palabra de la Biblia y no conocer la verdad. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos orar para pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y entonces se abre el manto y llega y penetra la verdad y entonces tú ya conociendo la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto que les decía yo, cuando leemos la palabra de Dios y que Jesús sanó a esa mujer que tocó su manto, ¿no? La del flujo de sangre, por ejemplo. Y esta mujer por fe solamente dice, ay, aunque nadie me vea, tantito lo toco, pero yo sé que si tantito toco el borde de su manto, seré sana. Esa era la fe de ella. Esa puede ser tú. Esa puedo ser yo. Tocar ese borde del manto de Jesús, ¿me entiendes? Y no leerlo como algo de una literatura, de una historia, no, vive la palabra, medita en la palabra, ese Selah que sea aplicado verdaderamente a tu vida. En este pasaje la palabra dice sí, o sea que está diciendo hay una condición. Cuando tú lees la palabra de Dios y te encuentras si haces esto, entonces tendrás esto, entonces hay una condición. Es que el Señor no, me dijo en su palabra tal cosa y no me lo concedes. No, pero te dijo sí. Es un adverbio condicional que señala un requisito para experimentar el beneficio que te está ofreciendo el Señor. ¿Sí me explico? O sea, para poder tener el beneficio, entonces primero hay una condición que hay que cumplir ahí. Si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán que la verdad los hará libres del pecado. ¿Sí? ¿Cuándo? Si conoces la verdad. Así que para vivir libres hay que permanecer en la palabra. ¿Pero qué significa permanecer? Permanecer es yo decido no moverme. Yo decido vivir sostenida en ti, Señor. Yo decido vivir afirmada en ti, Señor, en tu palabra. Significa primero que nada, permanecer en Él, mantenernos aferrados a Él, agarrados de Él.
Yo me imagino como los changuitos en un árbol, ¿cómo están? Haz de cuenta, así yo me visualizo, así estoy, Señor, yo no te suelto, ¿me entiendes? Así aferrados, agarrados de su consejo, no movernos de ahí. Sinónimos de permanencia serían residir ahí, vivir sostenidos, vivir afirmados, no soltarte. Un ejemplo práctico para entender esto sería la instrucción que le da el rescatista a una persona que cayó en un hoyo muy profundo. Este ejemplo me encanta porque está muy padre, muy ilustrativo. Una persona cae en un hoyo profundo y entonces llega un rescatista porque el hombre que está dentro del hoyo no puede salir por él mismo, ¿no? El hombre está, imagínate tú, en lo profundo, en lo oscuro, sin esperanza, sin nada. ¿Cuántos estamos así? Y entonces llega el rescatista y entonces el rescatista le lanza una cuerda y le pide que él se amarre y se agarre fuertemente de ella. O sea, ¿qué es lo que hacen normalmente la gente? Amarrarse de la cintura. O sea, cuando el rescatista tira la cuerda, entonces tú te agarras de la cintura para estar ahí y aparte de eso agarras tus manos y agarras la cuerda y estás así, ¿no? Aferrado, agarrado. Así tenemos que estar nosotros, aferrados, agarrados, atrapados en él. Y entonces, cuando esta persona recibe esa cuerda, lo agarra y entonces el rescatista empieza a subirlo. Y cuando ya sube hasta arriba, lo saca del hoyo y vuelve a ver la luz y vuelve a ver la esperanza, porque ya lo sacó de ahí, lo sacó del hoyo. Entonces, tu única oportunidad es aprovechar la ayuda que te ofrece ese rescatista, ¿sí o no? Nuestra ayuda está en ese rescatista. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas en el hoyo? Ahí no hay alimento, ahí no hay esperanza, ahí estás en las tinieblas, ahí estás, o sea, no vas a poder vivir, ahí te vas a morir. O llegar y cuando llegue el rescatista y te ofrece la cuerda, decir, ¿sabes qué? Me agarro de la cintura, me aferro ahí y ¿sabes qué? ¡Jálame! Estoy listo, me voy contigo, ¿no? Y entonces el rescatista empieza a levantarlo, a sacarlo. Y cuando ese hombre llega a la luz nuevamente, ¡wow! Ya está libre. Entonces Jesucristo es ese rescatista, tuyo y mío, que nos quiere invitar a sacarnos del hoyo, a sacarnos de la tribulación, a sacarnos de las enfermedades, a sacarnos de las pruebas, a sacarnos del bochorno, de todo esto que nos tiene agobiados, ¿me entiende? Muchos hijos de Dios estamos de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero a la hora de enfrentar un problema, cuando vienen las pruebas, ay, mamita, cuando vienen esas situaciones adversas, ¿se te olvidó la fe? ¿Sabes por qué? Porque no permaneciste. No permaneces. Y esto es lo que yo les invito a las personas que estamos ahorita dentro del chat con pruebas, con dificultades, con falta de salud, con tribulaciones. No te sueltes. De verdad que nuevamente el ejemplo de mi mamá, pero si yo no hubiera estado con Jesucristo en el momento en que mi mamá murió, yo no sé qué hubiera sido de mí. Pero yo salí en victoria, de verdad. Cada vez que llegaban los doctores y yo quedaba temblando, cada vez que me decían que firmara yo actas, mis hermanos no estaban ahí, yo estuve todo el tiempo, las 24 horas del día me la pasaba ahí. Bueno, no 24, tal vez 23 o 22 horas al día, porque solo me iba a bañar y regresaba y volvía otra vez. Pero estaba yo ahí permaneciendo, y cuando me daban esas noticias que me tumbaban, que me hacían llorar, me salía fuera del cuarto para que mi mamá no sintiera mi llanto. Y yo en los pasillos empezaba a orar y decía, Señor, no puedo con esto, no puedo. Esta prueba es muy difícil para mí, no puedo. Si tú no me ayudas, no puedo. Pero permanezco en ti. Y ¿sabes una cosa? Luego llegaban decisiones que tomar, habían cosas que hacer y yo muy ecuánime, yo no sé de dónde salí eso, bueno, sí sé de dónde, de esa permanencia.
Me ayudaba a tomar las decisiones correctas, a estar ecuánime donde yo debería de estar, ¿me entiendes? Porque ya me había desahogado en intimidad con Él, pero permaneciendo me hice fuerte y fuerte y fuerte en victoria. El día que enterré a mi mamá, cuando llegó la gente, me llegaban y me lloraban a mí. Y yo consolaba a la gente. ¿De dónde la fortaleza? ¿De dónde yo sacaba esa fortaleza? No de mí, de mi permanencia. O sea, tenemos que permanecer porque sabes una cosa, tú solito no vas a poder, tú solo no puedes. Es Dios contigo el que te saca de cualquier situación. Punto número 2. La libertad se obtiene con la obediencia. Tenemos que ser obedientes. La práctica continua de la verdad es la que hace la diferencia. Además de estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, tenemos que aferrarnos a ellas llevándolos a la práctica diaria. La verdad hay que practicarla. O sea, no solo conocer la verdad, porque la palabra es la verdad y la verdad te hace libre, pero la verdad tenemos que practicarla en nuestras vivencias, en las pruebas. Ahí no te separes, es cuando más necesitas. Pero sabes una cosa, si permaneces, te doy de verdad la seguridad, te afirmo que Dios no te suelta. Dios está ahí contigo. Aférrate, aférrate llevando todo esto a una práctica diaria. La verdad hay que practicarla. Un discípulo es aquel que hace lo que su maestro le dice. Así que, ¿qué papelote tienen ustedes? Porque ahorita su maestra les está dando una instrucción, ¿no? En el nombre de Jesús. Y es hasta que probamos algo que sabemos a qué sabe. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Fíjate que probé una sopa de cebolla que no es jugando, estaba deliciosa. Y yo digo, pues yo tendría que probarla, ¿no? Cuando me invitas para ver si de verdad está tan rica como dices. Pero para poder nosotros confirmar algo, tenemos que experimentarlo, tenemos que saborearlo, tenemos que vivirlo, ¿sí o no? La receta de un médico, por ejemplo, cuando un médico te da una receta, te da medicina en el frasco, ¿te vas a sanar solamente teniendo la medicina y el frasquito ahí al lado tuyo? Y dices, aquí está, esta es mi medicina, ¿no? Aquí está, doctor, ya la compré. Aquí está mi medicina. Entonces, la receta de un médico, incluso la medicina del frasco, no va a sanar a nadie si no te la tomas primero, ¿sí o no? O sea, tienes que tomarte la medicina para que sanes. Hay que tomar la dosis por el tiempo indicado para ver sus efectos. Las escrituras no aplicadas a nuestra circunstancia no nos van a cambiar. O sea, tú te respaldas con la palabra de Dios y esa palabra de Dios te sirve a ti para reclamar una promesa. Quizá nos inflen la cabeza de conocimiento. Imagínate tú, sentirte que de verdad estás rebosando de mucha información. Por eso aquellas personas, cuando yo conozco a alguna persona y me empiezan a hablar, es que mi trayectoria en la fe, ¿no? Me empiezan a inflar y decir y demás y todo, yo digo, bueno, mira, déjame convivir contigo y yo veo tu testimonio. ¿De qué me sirve todo tu currículum si a la hora de la hora pues no aprietas, ¿no? ¿Me explico? O sea, necesito verdaderamente darme cuenta en la práctica. O sea, oye, ¿te tocó la oración de tal cosa? ¿Estás orando? Sí, no. Ok, te enfriaste, no te enfriaste, permaneciste, no permaneciste. Esto me va a decir a mí más que 1000 palabras. ¿Sí me explico? Me han hablado algunas personas que me dicen, Xiomara, ¿cuándo me invitas a predicar? Y digo, te invito al estudio. Cuando te vea yo ahí en el estudio, quiero ver tus frutos. Y con los frutos, por supuesto que te invito. ¿Sí me explico? O sea, no es una situación así, o decirme, ¿cuándo me vas a decir de que yo sea líder y que yo tengo una casa como la tuya? ¿Cuánta gente invitas? O sea, ¿sí me explico? Para poder tener un discipulado, necesitas una tarea de muchas cosas, es constancia, es perseverancia, es estar viendo a cada miembro con el corazón de Jesús.
doliéndote del que está pasando dolor, sufriendo con el que está sufriendo. ¿Me entiendes? O sea, tienes que ser empático, ponerte en el pellejo del otro. No es una responsabilidad muy sencilla. Por eso te juro que yo la evadí durante un tiempo. Cuando me decían, ¿cuándo, Xiomara? ¿Cuándo, Xiomara? Y yo te ayudo, Pili, yo te ayudo. Yo oro por ti. Entonces me volví como asistente de Pili porque pues la apoyaba en los discipulados, llegaba a predicar, o sea, hacía lo que tú, pero no tenía yo la responsabilidad del grupo. Y de repente Dios me dice, no. ¿Sabes una cosa? Estamos en un tiempo de pandemia, estamos en un tiempo de prueba. Dios me empieza a mandar un montón de gente y dije, y todas me pedían, Xiomara, un discipulado, Xiomara, un discipulado, Xiomara, un discipulado. ¿Cuándo puedes abrir algo? Yo, Señor, ya me lo estás diciendo a gritos, ya lo tengo que hacer. ¿Me explico? Entonces, hay que ser obedientes a Dios, hay que permanecer en Él. Vamos a ver, Primera de Corintios, ¿quién no me ha leído? Marina. Primera de Corintios 8, del 1 al 3. Primera de Corintios 8, Sí. del 1 al 3. Al 3 dice así la palabra de Dios. En cuanto a los sacrificados y a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe hacerlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El 4 también. No, hasta el 3. Ok. Gracias, amor. Amén. Entonces, aquí nos está hablando Primera de Corintios 8, del 1 al 3. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos. O sea, el conocimiento envanece, mientras que el amor fortalece. O sea, nuestra inspiración tiene que ser el amor que nos fortalece en nuestra vida cristiana. Sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. O sea, no te has encontrado con muchos prepotentes, inclusive en el gremio cristiano, ¿eh? Mucha gente jactanciosa que dicen, que se sienten y demás. O sea, pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. La inspiración para abrir este discipulado, ¿sabes qué fue? La motivación, ¿sabes qué fue? El amor. Porque realmente tiene que ser el amor. Y el amor es el que me puso a mí esa necesidad de decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo sé que dice tu palabra, que cuando estamos dos o más unidos somos más fuertes. Y yo considerándome mínimo, o sea, realmente que decía yo me siento incompetente, pero Dios empieza a acuerparme con gente como Martita, como Tere, como Dulce, como Marina, como Vero, como Berta, y empieza a equiparme como Gaby, con un equipo de gente que me estaba respaldando, porque yo pongo la necesidad y de repente llega todo, pum, 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 todo el ejército que Dios está formando dentro de este discipulado. Y me doy cuenta que en mis fuerzas sería imposible. Entonces yo no puedo sentirme con soberbia o enaltecerme porque sé que la obra es de Dios, no mía. Y que cada uno de nosotros lo que somos son instrumentos de Dios, instrumentos para su gloria. Porque cuando vienen los resultados y vienen las sanidades y vienen las respuestas de oración y todo, todas como cuerpo nos gozamos porque Dios hizo una obra perfecta. Me explico, pero la obra no es en una persona, sino que en un equipo donde estamos todos alineados al amor. Hay otro pasaje, ¿quién me faltó de leer? Vero, ¿estás ahí? El Salmo 103 del 1 al 5.
¿Lo lees, por favor? El Salmo 103 del 1 al 5. Este es un himno de David que David escribió. ¿Lo tienes ahí? Sí. Bendice, alma mía, a Yahweh, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Hasta el 5, ¿verdad? Sí. Ok, en la traducción latinoamericana se las voy a leer porque está como muy facilita de asimilar. Dice, con todas las fuerzas de mi ser, fíjate esto, con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud. Me libró de la muerte, me llenó de amor y ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor y me hace fuerte como las águilas. ¿No está hermoso? Es un pasaje de inspiración de verdad para saber que cuando nosotros oramos, Él escucha. Él escucha y Él responde y Él nos da los deseos de nuestro corazón, como decíamos al principio, ¿no? En este versículo, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pide lo que quieras y te será hecho, ¿no? Entonces, cuando David contesta esto es reconociendo de todas las bondades que Dios le había dado. Entonces, aferrarnos es agarrarnos fuertemente como el ancla, cuando los barcos llegaron a la orilla, para que el aire no se los lleve otra vez, ellos se anclan. ¿Para qué? Aunque vengan tempestades, aunque vengan aeronazos y todo, no se mueven porque están anclados, ¿me entiendes? Entonces tú y yo tenemos que estar también agarrados fuertemente como anclas con Jesús, con insistencia, con perseverancia, con paciencia. El que insiste, esta frase me encanta porque dice, el que insiste, llega. El que persevera, alcanza. El que espera con paciencia es satisfecho. ¿Sabes quién lo dijo? Jacob, cuando se aferró a Dios y no lo soltó hasta que lo bendijera. Esa persistencia de él fue mucho más allá de lo normal. Está en Génesis 32, 26, cuando le dice, yo no te soltaré hasta que me bendigas. Y dice, luchó con Dios. ¿Y sabes lo que dice Dios? Venció. ¿Por qué venció? Porque le dijo, no me soltaré hasta que me bendiga. Hasta no conseguir esa bendición, yo no me voy a soltar. O sea, es padrísimo permanecer ahí, permanecer en su voluntad, permanecer en su palabra, permanecer. A ver, ¿dónde vamos acá? Punto número 2. Es que le pongo de la cosecha que en el Espíritu Santo me pone. Entonces, dice acá, el cambio anhelado es fruto de la obediencia. Las bendiciones de Dios las disfrutan los hijos e hijas obedientes. Si tú eres un hijo, tú eres una hija obediente, vas a disfrutar de la bendición de Dios. Por supuesto que Dios obra con milagros soberanamente, pero múltiples beneficios se disfrutan como resultado de activar la fe. Vamos a Marcos 5, Martita, Marcos 5, 33, 34. El ejemplo que habíamos puesto de la mujer del flujo de sangre, te tocó el privilegio de leerlo, Martita. No lo puedo encontrar, espérame.
A ver, lo leo si quieres. Sí, por favor. Marcos 5. Marcos 5, 33, 34. Dice, la mujer sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él, de Jesús, y temblando de miedo le dijo toda la verdad. Verso 34 dice, Jesús le dijo, hija, has sido sanada porque confiaste en Dios, vete tranquila. Amén. Ella sentía de que la iban a exhortar porque pues estaba impura. Eso era como la habían clasificado la humanidad, ¿no? Como impura. Sin embargo, ella toca el borde del manto con fe y recupera la sanidad. Y Jesús le dice, no te preocupes, tranquila, no va a pasarte nada. ¿Sabes qué? Lo que recibiste fue porque confiaste. Entonces, muchas de nosotras tenemos que aprender a confiar para poder recibir la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Ok? Marcos. El ejemplo, el Señor nos pide que perdonemos a quienes nos han ofendido. Esta es una clave muy importante para poder recibir bendiciones, porque muchas veces no recibimos nuestros milagros porque tenemos algo atorado ahí contra alguien, ¿me entiendes? No importa lo que te hayan hecho, no importa, bendice a la persona que te haya hecho mal. No importa cómo te hayan hecho, cómo te hayan lastimado, cómo te hayan ultrajado, no importa. Tú bendice a cada persona. Tal como Jesucristo nos perdona a nosotros tantas cosas que cometemos. Si no hacemos esto, seguiremos con dolor. Chécate esto, la mayoría de las enfermedades muchas veces se dan por falta de perdón, ¿sabes? O sea, estás acumulando un dolor tan grande en tu corazón que no perdonas, no olvidas y traes ese gusanito y te levantas todos los días y tu primer pensamiento es eso que te hicieron, esa falta que cometieron contra ti y entonces se convierte primero en dolor, luego en rencor, luego en odio, luego en amargura, luego te envenena y luego terminas envenenando no solo tu vida, sino la de los que están a tu lado. Porque cuando alguien te hizo algo, ya tu mamá, tu papá, tu esposo, tus hijos, todo el mundo ya la traen contra el otro porque te hizo eso, ¿me entiendes? Entonces ya no solamente se ganó el odio de la persona que te ultrajó, sino ya se impregnó esto y Dios nos invita a que perdonemos, que no guardemos rencor en el corazón. Dice la palabra de Dios que es algo que a mí me consuela mucho, que dice, mía es la justicia. Entonces dejemos que la justicia divina se encargue de solventar los problemas o las cosas que nos han afectado a cada uno de nosotros. ¿Estamos bien hasta ahí? Lucas 6:37. ¿Qué me falta? ¿Berta? ¿O ya lo leíste tú? ¿Qué me faltó? A ver. Ya lo tengo. A ver, adelante, Martita. Dice así, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado y sacudido para que haya lugar más desbordante y derramando sobre el regazo la cantidad que den, determinará la cantidad que recibirán a cambio. Hasta ahí. Vete ahora al 11:4 allá adelantito. Lucas 11:4. Ajá, 11:4. Sí, dime. Y perdonamos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos pecan contra nosotros, y no permitan que cedamos ante la tentación. O sea, ya lo documentamos bíblicamente que debemos de perdonar. O sea, no cometamos juicio contra nadie y perdonemos a todas las personas que nos hayan hecho mal. No importa si tú tienes la razón, no importa si él tiene la razón, no importa. O sea, tú perdona, que estas heridas no lastimen tu corazón para que no evolucionen
el dolor en rencor, en odio, en amargura, en que te envenena, en que envenenas a los demás. O sea, hay que parar eso ya para que no siga evolucionando. Para salir de los conflictos del presente tenemos que obedecer lo que el Señor Jesús nos dice. Decidamos permanecer en su palabra para que se libere el poder contenido de su verdad. Punto número 3. Antes de esto, les quería leer esta frase que me encantó, que dice: Dios responde a los esfuerzos extraordinarios con una bendición extraordinaria. Si tú te esfuerzas en algo, Dios te va a bendecir. O sea, Dios responde siempre a un esfuerzo extraordinario, algo fuera de lo ordinario, con una bendición extraordinaria. ¿Quieres una bendición extraordinaria? Entonces, responde con un esfuerzo extraordinario. Entonces está padrísimo esto. Hay un ejemplo muy padre de acá de Jesucristo, cuando Él nos invita a permanecer. ¿Se acuerdan que cuando antes de que Él fuera crucificado, se fue con sus apóstoles al monte? Y ahí Él se separó de ellos y les dijo: velen conmigo, ¿no? Porque Él estaba como hombre en carne, estaba siendo atribulado, y entonces Él quería que sus apóstoles lo apoyaran en oración mientras Él se iba a orar con el Padre. Y cuando Él desciende y los ve, estaban dormidísimos. Y entonces le dicen: ¿no pudieron permanecer una hora? ¿No pudieron permanecer una hora? ¿Solo una hora? ¿No pudieron? Y esta reflexión se las dejo a ustedes en su cancha para que piensen qué hubiera pasado si Pedro hubiera obedecido a Dios y no se hubiera dormido. ¿Qué hubiera pasado si Pedro, cuando Jesús les dijo que oraran por él, que lo sostuvieran en oración, ellos se hubieran quedado de verdad en obediencia y hubieran orado? ¿Lo habría entregado? ¿Lo habría negado? Piensa eso. ¿Crees tú que lo hubiera negado? Lo negó 3 veces, 3. Y lo negó con palabrotas, dice la palabra. No, yo qué voy a... No. O sea, 3 veces lo negó. Y él le decía: Señor, yo contigo, o sea, le decía: ¿cómo? Yo jamás te voy a abandonar, yo jamás. Y a la hora que Jesús les pide, ¿no?, que me ayuden sosteniéndome en oración, ellos estaban profundamente dormidos. Entonces, cuando tú te duermes profundamente y no oras y no velas 1 hora, no velas, así como Pedro tampoco veló, pues también estás muy propensa a que tus milagros no se den. ¿Me entiendes? ¿Cuál cambio sería si este hombre hubiera orado? Pues hubiera estado más fuerte espiritualmente, pero no lo estuvo. Y entonces lo negó 3 veces. ¿Sí o no? Bueno, nada más eso lo reflexiono y se los paso de tarea para que ustedes también lo valoren y vean qué creen que pudo haber pasado ahí. Punto número 3. ¿Qué problemas te siguen afligiendo? ¿Cuáles son esos problemas que te tienen a ti atado ahorita? ¿Qué problemas tienes con tu sexualidad, con las relaciones del pasado, con las relaciones del presente, con las secuelas de rechazo, con el abuso que has sufrido a lo largo y ancho de tu vida, con los vicios y malos hábitos que no has podido dejar, con pobreza, con endeudamiento, con temor, con duda, con enfermedades incurables, enfermedades de tus seres queridos? Enlista cuáles son esos problemas que tú estás pasando. Enlista cuánto tiempo llevas con esos problemas. ¿Por qué no se han movido? ¿Qué es lo que está faltando? Permanecer. Si permanecemos en Él, en su palabra, si permanecemos en la oración, si permanecemos en Él, algo está fallando ahí. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué no sales de ese ciclo de pruebas? ¿Por qué no?
¿Por qué viene una prueba tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y no terminamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Enlista esos problemas que tú tienes, enlístalos. Admítelos delante de Dios y valora tu vida. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida de oración? Jesús te dice, vela una hora, vela una hora. ¿Puedes velar esa hora por Él, por ti? Si crees que Jesús es la respuesta a todos ellos, pero reconoces que no has llevado a cabo lo que Él te ha pedido para remediarlo, pídele perdón. Esta es la respuesta, esta es la salida, pídele perdón. Recibe el perdón de Jesús, porque también es eso, Muchas veces nos arrepentimos, le pedimos perdón, pero no lo recibimos. O sea, que si tú estás arrepentido y de verdad lo entregas, también recibe el perdón. Todos hemos sido ignorantes muchas veces, hemos sido rebeldes, desobedientes, hemos sido inconstantes. Le hemos cedido derechos a la carne nos manipula, la carne nos dirige, la carne nos lleva. Esa vieja naturaleza, a las formas de pensar del mundo, del diablo. Muchos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Ese es el problema. Que sabemos qué debemos de hacer y seguimos igual. No hay crecimiento. Reúnete con nosotros los lunes, de verdad. Organiza tu vida. Es la mejor inversión que puedes hacer. No nos tardamos más de 1 hora. Reúnete los lunes de intercesión. Reúnete todos los días, los viernes, a la hora en punto, a las 10:30, hora de México, 9:30, hora de Nicaragua, puntualitas. Pon una alarma para decir, este es mi tiempo que yo lo cedo al Señor y es el tiempo de bendición. Escogiste la mejor parte. ¿Me entiendes? Para que tengas frutos en abundancia en tu vida. En esta sesión estamos reconociendo que la obediencia continua a la palabra es lo que traerá los resultados, es lo que traerá los cambios. Pero lo más importante es reflexionar sobre nuestra actitud al respecto. ¿Qué vas a hacer? Muchos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Dios no se cansa de repetirnos que guardemos su palabra. Por los grandes beneficios que esto produce, somos hechos libres y cambiados en Él. Vamos a leer Proverbios, pero esto quiero que lo leamos juntas, con voz audible, todas. Tengan apagados sus micros para que no se distorsione el sonido, pero léanlo en voz alta, audible. Proverbios 3, 21 al 26, búsquenlo, por favor, pero con voz audible. Con voz audible. ¿Están listas? Ok. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello, como adorno hermoso. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Esto está hermosísimo, lo declaro para cada persona que esté escuchando esta clase, Señor. Decretamos esta palabra, la hacemos nuestra en el nombre de Jesús. Donde dice, hijo mío, pon tu nombre.
Xiomara, no te apartes de estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Serán vida para tu alma. Estás hablando y personalizando esta palabra para ti, verdaderamente para ti. La obediencia continua a la palabra es lo que traerá los resultados y los cambios que tú y yo estamos buscando. Aplicación personal. Reconoce el amor incondicional del Padre y del Señor Jesucristo hacia tu persona y correspóndele. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. En Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda los mandamientos de Dios. ¿Lo amarás aferrándote a tu palabra hasta experimentar tu libertad? Eso se los dejo de tarea. Hasta experimentar tu libertad. ¿Qué respondes? ¿Vas a seguir cargando tus mismos problemas? ¿Vas a seguir dándole vueltas como el perrito detrás de la cola sin salir de ahí? ¿Oramos? Si tú hoy estás pasando pruebas donde no sabes qué hacer, si estás desesperado, estás desesperada, no ves la salida, la respuesta es tu Salvador que te va a aventar esa cuerda, que es su palabra. Te va a dar esa cuerda que es la salida de esa oscuridad en la que estás. En ella vas a encontrar las verdades y te va a llenar de esperanza. ¿Qué vas a hacer con esa cuerda que te va a enviar el Señor? ¿La vas a ignorar? ¿Vas a dejar que el miedo te congele, te paralice? ¿O vas a agarrarla con todas tus fuerzas, te la vas a amarrar a la cintura para no caer y te vas a aferrar a ella? De ahí, yo ya no hago nada, todo está en manos de Él. Solo me aferro a Él. Solo le permito que sea ese rescatista que me saque, que me ayude, que me libere. Entonces, nuestra fe se va a expandir, va a crecer y nos va a liberar de cualquier atadura en el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaro que el permanecer nos lleve al conocimiento de tu voluntad, Señor, recibiendo una revelación mayor cada vez. Que cada una de las que estamos aquí, que cada uno de los que estamos el día de hoy aquí, permanezcamos, Señor, en tu palabra, en tus promesas. Hoy recibimos, Señor, una conversión total, un deseo de activar y de vivir como hijos, como hijas, en tu amor, y podamos verdaderamente entender qué quieres para nosotros. Que tus planes son de bienestar, de libertad, Señor. Hoy recibimos todo lo bueno que está en los cielos apartado para cada una de nosotras, para cada uno de nosotros. Hoy recibimos salud, hoy recibimos finanzas, hoy recibimos amor, hoy recibimos paz. Hoy recibimos la resolución de los conflictos pendientes. Hoy recibimos libertad, Señor. Hoy tomamos esta palabra, la creemos, queda guardada en cada corazón. Hoy somos vivificados porque la medicina de nuestros cuerpos eres tú. Tú nos transformas, tú nos das vida, tú nos das luz. Alumbra nuestro camino, Señor. Hoy desciende la abundancia de bien, de misericordia en cada uno de los que estamos aquí. Hoy recibo la revelación de tu amor. Queremos permanecer en ti quietos y confiados. Hoy somos activados para movernos en fe. Vamos a más contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.